A ver, por un momento, dejemos de lado los libros de texto, las fórmulas en la pizarra. Hoy vamos a explorar una forma de aprender sobre energía que se basa totalmente en la acción, en construir, en probar y sobre todo en ensuciarse las manos para ver cómo las ideas cobran vida. Y es que esta frase, la verdad, lo resume todo. Aprender sobre energía deja de ser algo pasivo, ¿no? Se convierte en un verbo, en una acción constante. El acto de crear, de experimentar y, lo que es súper clave, de entender que equivocarse es una parte fundamental del camino. Y bueno, aquí es donde ocurre la magia. Este taller no es simplemente otra clase en el horario, para nada. Es el laboratorio donde toda esa teoría abstracta de la física o la electrónica de pronto se transforma en proyectos que se pueden tocar, que se pueden medir y ver funcionar con nuestros propios ojos. Miren, esta imagen captura la fórmula a la perfección. Por un lado está la teoría, los libros, los cálculos, y por otro, la práctica, las herramientas. Y claro, cuando se juntan, el resultado es mucho más que un simple proyecto. Es un aprendizaje que se te queda grabado, porque nace de la propia construcción. Así que, en esencia, este taller es el corazón de toda la carrera. De verdad, es el motor que le da energía y propósito al resto de las materias, conectando lo que se sabe en la cabeza, con la habilidad en las manos y, claro, con la mentalidad para resolver problemas reales. Ahora, hablemos de algo que me parece revolucionario de este enfoque, el arte de equivocarse. Porque, seamos sinceros, en un taller las cosas casi nunca salen bien a la primera. Y eso, lejos de ser un problema, es una oportunidad de aprendizaje increíble. A ver, todo esto se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. Primero, lo técnico, o sea, aprender a usar las herramientas, a leer un plano. Luego, la experiencia práctica, construir cosas como hornos solares o pequeños generadores. Y finalmente, el desarrollo personal, aprender a enfrentarse a un problema y, bueno, a encontrarle una solución. Pero, claro, ¿qué pasa cuando el circuito no enciende o el generador no gira? ¿Qué sucede cuando las cosas simplemente fallan? Y esta imagen lo explica de maravilla. El error no es un fracaso, es una pieza clave del proceso. Fijémonos en el ciclo. Un desafío te lleva a una prueba. Esa prueba genera un error. Y el análisis de ese error es justo lo que te guía hacia la solución. Aquí se aprende haciendo, no buscando una única respuesta correcta. Bueno, avancemos para ver cómo esta forma de trabajar se convierte en el centro que conecta y le da sentido a todo lo demás que se aprende en la escuela. Es una afirmación súper simple, pero muy poderosa. El taller no es una isla, es el punto de encuentro de todas las disciplinas. Este esquema lo muestra clarísimo. La teoría de circuitos de la clase de electricidad se transforma, de verdad, en un circuito que se puede encender. Los cálculos de energía solar se convierten en un panel que genera electricidad. La lección sobre materiales cobra todo el sentido del mundo cuando se elige el aislante incorrecto y un proyecto literalmente se derrite. Aquí es donde todo se conecta. Ahora veamos cómo esta experiencia evoluciona con el tiempo. Porque claro, no es lo mismo el taller en primer año que en el último. Es un camino de crecimiento constante, tanto en autonomía como en complejidad. Me encanta este gráfico porque visualiza todo el viaje. Se empieza en primer año, casi como un juego, con experimentos básicos. Luego, año tras año, la complejidad va subiendo. Proyectos más grandes, mediciones precisas, integración de sistemas. Hasta llegar al quinto año, donde ya se deja de ser estudiante para convertirse en un técnico que diseña y ejecuta proyectos complejos, casi como en un trabajo de verdad. La transformación queda súper clara con esta comparación. Se pasa de una fase de exploración, de experimento y construyo, a una de ejecución profesional, de diseño y ejecuto proyectos reales. Es un cambio fundamental, tanto en la mentalidad como en la capacidad. Y todo esto nos lleva a la sección final, porque al final del día, este proceso no es solo para pasar una materia, es para construir una identidad profesional desde el primer día. Aquí vemos la conexión directa con el futuro. Lo que hoy es armar un prototipo, mañana será instalar paneles solares. Lo que hoy es probar un circuito, mañana será diagnosticar una red energética.
Este taller es sin duda en lo más parecido a un trabajo real, donde se aprende a tomar decisiones, a resolver sobre la marcha y a desarrollar un criterio práctico que es invaluable. Y todo esto nos lleva a un concepto clave, el saber hacer. No se trata solo de tener conocimientos, sino de poseer ese criterio práctico, esas habilidades manuales y esa autonomía que definen a un verdadero técnico o técnica. Eso es precisamente lo que se forja en el taller. La verdad es que la metáfora del motor lo resume todo perfectamente. El taller es la pieza central que impulsa todo el sistema. Integra las materias, funciona como un eje de motivación y genera una identidad técnica en quienes participan. Por eso la afirmación es tan potente. Si el taller funciona bien, toda la tecnicatura funciona. Y cerramos con esta reflexión, porque al final de esto se trata todo. Aprender haciendo no es solo una técnica de estudio, es una herramienta de empoderamiento. Es la convicción de que con ingenio y con nuestras propias manos podemos empezar a construir un futuro diferente,